El tema de hoy, el que vamos a tratar hoy, se va a llamar derrota y victoria. ¿Amén? ¿Derrota y qué? Y victoria. ¿Cómo? Derrota y victoria. ¿A quién le gusta la derrota? ¿Hay alguien acá que le gusta perder? Bueno, eso es verdad. Hay que saber perder. Pero ¿a alguien le gusta perder? No. Que diga que le gusta perder. No. Ahora, depende de qué es lo que uno pierde, ¿no? Así porque a veces pérdidas son ganancias. Correcto. Depende de lo que uno pierde, ¿no? ¿Sí? Hay pérdidas que son las que son necesarias. Y cuando hablamos de los asuntos del Señor, hay cosas por las que hay que perder y cosas por las que hay que ganar. Vamos a orar un momento para pedirle al Señor sabiduría y para pedirle al Señor que sea Él el que nos hable. Pongámonos de pie un momento, hermano. Un momento más. Ya se puede sentar otra vez cómodamente. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de adoración, este tiempo, Señor, de palabra, este tiempo, Señor, de comunión contigo, de unidad con nuestros hermanos, Señor, que han venido hoy aquí a este lugar de reunión. Señor, y tu palabra dice que en medio de la unidad estás tú, Señor. Estamos en torno a ti, amado Señor Jesucristo. Y por tanto, Señor, pedimos la inundación del Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos, Señor de gloria, que seas tú el que nos hable, Señor, a través de la palabra. Y que nos digas lo que necesitamos escuchar el día de hoy, Señor. Lo que nos va a edificar, Señor, lo que nos va a restaurar, lo que va a construir en nosotros, es lo que necesitamos nosotros, Señor. Cualquiera que sea lo que tengas que decirnos, lo vamos a escuchar con alegría, con gozo y aceptación. Señor, con mansedumbre y humildad, Señor. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de error, reprendemos todo espíritu de confusión y lo echamos a la vida por el poder que hay en el Señor. Amén y amén. Bueno, victoria y derrota, amén. Entonces hablábamos de que hay cosas que hay que perder. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dice en la palabra que cada día muere. ¿Será que ese cada día muero, será que se tira de un barranco? Hay una película que se llama... Un día menos de vida es. Hay una película que se llama, de pronto se la puede conseguir por internet, Todos los días el mismo día. Les cuenta la historia de un hombre, todos los días, creo que se llama así, todos los días el mismo día. Les cuenta la historia de un hombre que es un reportero, que el hombre es una persona inescrupulosa, una persona que no le importan los demás, carente de compasión, carente de amor. Así hay muchos que piensan en sí mismos. De hecho, la gran mayoría de hombres y mujeres son así, piensan en sí mismos. Entonces la película cuenta cómo el hombre llega a un pueblo que está celebrando una fiesta local, la fiesta de la marmota, me acuerdo bien. Y el hombre está cubriendo ese evento y en ese evento él manifiesta aún más su forma de ser. Entonces de repente el hombre se acuesta a dormir esa noche y al otro día se repite el día anterior. Como así, que se levanta y pasa lo mismo, pasa la gente, llega a la misma cafetería, está la gente sentada en el mismo lugar y todo se repite durante muchísimos días. Hay un momento donde el hombre ya está tan desesperado que quiere matarse. Entonces se le tira al tren, se tira de un edificio, se dispara en la cabeza, se cuelga de un árbol, se tira al precipicio. Se le tira un bus, pero cada vez que hace eso, vuelve y se levanta el mismo día. Entonces el hombre entiende que empieza a entender que la forma de que ese día sea diferente es volviéndose amable y amoroso con los demás.
Entonces comienza a compartir con la gente, ¿sí? Entonces, cada día, aunque es el mismo día, el hombre se encarga de hacer un itinerario diferente. O sea, es el mismo día para todos los demás, pero él lo convierte en un día diferente. Aprende a tocar piano, se vuelve cariñoso con las personas, y todo el mundo lo comienza a reconocer como el gran hombre del pueblo. Y utiliza un día para hacerlo, ¿me entiendes? Porque como es el mismo día. Hasta que por fin el hombre pasa esa línea de la maldad, se vuelve un hombre bueno y por fin puede pasar al siguiente día. ¿Me está comprendiendo? Entonces el apóstol Pablo dice, cada día muero. Ese cada día muero significa cada día pierdo. Pierdo muchas cosas. Pero pierdo muchas cosas con tal de ganar ¿qué? ¿De ganar qué? Una. ¿De ganarme a quién? A Cristo. Eso es como cuando usted estaba acostumbrado a ganar en los debates. Yo le recomiendo, mi querido hermano, que aprenda a perder. Aprenda a perder con tal de tener la paz. Aprenda a perder. Aunque la otra persona no tenga la razón, désela. Sobre todo en esas cosas triviales y en las cosas banales y en los asuntos bizantinos, dé la razón. ¿Sí? ¿Para qué nos desgastamos en esas cosas? En las cosas notoriamente terrenales. Aprenda a perder. Que los mangos son salados. Bueno, listo, los mangos son salados. ¿Sí me comprende? No. Es que... No, que yo, pastor, eso me lo dijo alguien ayer. Ah, bueno, perfecto. Pero yo quiero que usted entienda que eso de perder tiene que trascender al querer ganar a Cristo, ¿me comprende? No es simplemente un acto de convertir las cosas al trascendente, sino de que ese perder lo tiene que llevar a ganar algo, y ese algo es a Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, cada día muero con tal de tener a quién? A Cristo. Por ejemplo, hoy, ¿cuántos no están por allí viéndose el Mundial de Ciclismo? ¿Sí me comprende? Y lo vamos a ver más adelante a través de un versículo. No son capaces de perderse un evento como esos con tal de tener hoy a Cristo. ¿Sí me comprende? ¿Será que el día del juicio me va a abogar por mí quién? ¿Nairo Quintana? ¿Rigoberto Urán va a aparecer ahí y va a decir, Esperanza, vengo a abogarte, a defenderte? ¿Quién es el que va a salir a defenderla a su merced ese día como abogado? El Señor Jesús. Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, amén. Él es el que me abrió las puertas de la salvación y de la eternidad, amén. Amén. Entonces tenemos que aprender a perder. O sea, hay derrotas que son buenas, pero cuando hablamos de derrota y victoria, estamos hablando de derrotas y victorias espirituales. Amén. De derrotas que no tenemos por qué tener y de victorias que sí tenemos que obtener. Amén. Entonces, usted sabe, mi querido hermano, durante mucho tiempo lo he predicado, que hay dos escenarios principales. Más bien hay dos escenarios, que son el escenario terrenal y el otro es el escenario espiritual. El escenario terrenal es el que usted ve todos los días, que se levanta, se pega un baño, ¿cierto que sí? Prepara un desayuno, porque su cuerpo le pide desayunar, se arregla, se viste, va a trabajar, almuerza, vuelve y trabaja, llega a la casa, cena, se empillama, se acuesta y a dormir, ¿cierto? Y pasan los días y los días y los días.
Y así se convierte su vida. Un escenario terrenal es ese. De pronto puede tener un poco de cambios, ¿no? El colegio, la universidad, el trabajo. Ya después la persona cumple los requisitos para pensionarse, se pensiona, ¿sí? Y espera lentamente una muerte que todos han de recibir. Ese es el escenario terrenal, ¿no? Familia, amigos, ¿sí? Trabajo, descanso, diversión. Eso es la vida terrenal. ¿Y es real? Sí, es real. Usted lo vive todos los días de su vida. ¿Todos los días hay que comer? Sí. ¿Y dormir? Hay que dormir todos los días. Es tan importante la comida como la dormida. ¿Amén? De hecho, parece que es más importante la dormida. ¿Sí me comprende? Entonces, ese es el escenario terrenal. Tenemos una familia, una pareja, unos hijos, después vienen los nietos, y después vienen los ¿qué? Los bisnietos. Y hay algunos que alcanzan a ver los tataranietos. Alcanzan a verlos tal vez. Esa es la vida terrenal. Y ese es un escenario que tenemos delante de nuestros ojos. Pero hay otro escenario, que es el escenario espiritual, hermano. Que ese es el escenario que para muchos es un misterio. Y como es un misterio, cada quien se imagina su escenario espiritual. Entonces, una es la visión de los musulmanes, otra la visión de los budistas, de los confucionistas, de los seguidores de la nueva era, de los tibetanos. Pero realmente solamente podemos comprender el escenario espiritual y podemos conocerlo por medio de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios y por medio de la revelación del Espíritu Santo. Allí conocemos que el escenario que describe la Biblia es el escenario real, ¿correcto? Donde hay un cielo con un Dios Padre que está sentado en un trono muy poderoso, con un Hijo que está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre, y también está el Espíritu Santo, y hay millones y millones de ángeles en ese lugar, y lugares espectaculares, gloriosos, que la tierra no tiene. ¿Cómo lo conocemos? Por la palabra, por la revelación del Espíritu Santo, por el estudio de la palabra y por lo que Dios traiga a nuestras mentes y a nuestros corazones. ¿Amén? Ese es el escenario espiritual real. Ese es el escenario real. Y ese escenario espiritual tiene la capacidad de que es mucho más trascendente que el escenario terrenal. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, ¿cierto? Más su palabra, la palabra con la que fue construido ese reino, no pasará. O sea, estamos hablando de un lugar eterno, un reino de los cielos eterno. Amén. Y solamente aquellos que sigan al eterno, que es Dios, lo podrán habitar eternamente. Amén. Lo que quiere decir, hermano, que la victoria o nuestras victorias tienen que ir en pos de alcanzar esa meta. Amén. Y usted puede decir, bueno, eso yo ya lo sé, pero yo hoy se lo corroboro para que no se le olvide. Amén. Porque si las cosas que en la tierra ocurren o se hacen no me ayudan a conseguir ese objetivo, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a menospreciar esas cosas terrenales. Amén. Ahora, hay varias áreas en las que la cruz del Calvario desatan victoria sobre nuestra vida. Yo siempre he mencionado 5 áreas especiales por las cuales Cristo murió en la cruz por nosotros. Una es el pecado, ¿sí? Otra es la iniquidad.
2. 3. La maldición. 4. La enfermedad, ¿cierto? Amén. Y 5. La pobreza. Amén. El Señor murió por 5 cosas especiales, ¿correcto? De cada una de ellas podemos hacer derivaciones, pero esas son las 5 áreas especiales por las cuales el Señor murió por nosotros. Y murió por nosotros para que esas áreas especiales sean transformadas, amén. La palabra de Dios nos enseña, mi querido hermano, que el Señor vino a deshacer las obras de Satanás, amén. Dígale al que está al lado, Cristo es un renovador, dígale. Cristo es un renovador. Es como cuando usted compra una casa, ¿no? Y contrata a una persona especializada en cambios, en transformaciones de diseño de interiores y modificaciones de estructuras. Él le dice, y en muchos casos puede pasar, él le va a decir, esto está tan mal que toca como demolerlo. No, a veces la gente de verdad compra casas que la persona que va, el ingeniero o el arquitecto le va a decir, Señor, hay que derrumbar esto. O como mínimo hay que reforzar cimientos. Ahora, escuche esto. Para hacer algo como eso, ¿qué toca tener? Toca tener como dinero. Hay que tener la forma de invertir en eso, ¿no? Ahora, escuche esto. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo pagó el precio más alto. Amén. ¿Pagó el precio qué? Más alto. ¿Cuál fue el precio más alto? Su propio Hijo. Amén. Ahora, como una regla de 3, si Dios pagó lo más, ¿podrá pagar lo menos? ¿Amén o no? Amén. Si se puede lo más, ¿se puede cómo? Lo menos, amén. Él ya pagó el precio más alto. Ahora tenemos que empezar, por medio de la fe, a acceder a los beneficios de ese sacrificio, amén. A los beneficios de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, de ese precio que se pagó allí. Y esos beneficios tienen 5 áreas, amén. Y son 5 áreas, mi querido hermano, en las que usted puede estar o en derrota o en victoria. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que la verdad nos hará libres. Si hay algo que trae desistimiento, si hay algo que trae desánimo, si hay algo que trae fracaso, rendición y derrota, es la confusión. ¿Correcto? Es la ceguera. Amén. Y es la dificultad de entender lo que Dios habla. La palabra de Dios nos enseña que la fe es por el oír, ¿cierto? ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. O sea, la claridad de la palabra es la que trae fe. Y la fe, que es la herramienta por la cual desato o logro desatar el poder de Dios para la transformación de mi vida, es la que trae victoria. ¿Amén o no? Entonces, vamos a mirar esas 5 áreas y vamos a examinarlas de tal forma que vamos a determinar si estamos en derrota o en victoria. ¿Ven? La primera que quiero abordar es la maldición. Amén. El área de la maldición. Obviamente, estar en derrota en esa área es estar bajo los efectos de la maldición. Porque no es solamente la maldición, sino los efectos de la maldición. Amén. Y lo contrario es estar bajo bendición y bajo los efectos de la bendición. Ahora, en cuanto a la bendición, la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios tienen tanta capacidad
y tanta fuerza que las bendiciones de Dios a usted lo persiguen. Si usted está en el lugar correcto y en la forma correcta, esas bendiciones van a alcanzarlo, amén. Pero usted tiene que estar en una condición especial. Eso no es simplemente anhelar las bendiciones. Eso no es simplemente amanecer y decir, yo quiero bendición, y que la bendición llegue y ¡pum! Le caiga a usted. No. Tiene que haber unas características y tiene que presentarse unas circunstancias también. Pero primero quiero abordarlo desde el área de la maldición. ¿Qué será maldición? Viene de un término básico, de maldecir, correcto. Y de mal desear, o el mal deseo, ¿me comprende? Maldecir proviene del mal deseo que alguien tiene por otro, ¿correcto? Ahora, hay seres que son especialistas en las áreas de la maldición, y esos seres son los ángeles caídos. Y usted se va a preguntar por qué tienen esa especialidad. Se lo voy a explicar. Resulta que cuando Satanás se rebela contra Dios y engaña a la tercera parte de los ángeles, Dios les proclama una sentencia y una condena, de la cual no pueden escaparse. O sea, ellos ya no pueden escaparse de esa sentencia y condena. Entonces, ¿qué hace Satanás y los demonios? Ellos comienzan a establecer un plan para que no solamente ellos, sino los hombres, caigan en ese castigo que Dios ha establecido. Y el golpe más contundente que provocan es hacer que el hombre peque y caiga. Porque usted sabe muy bien, querido hermano, que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y la muerte es la mayor de las maldiciones, ¿correcto? Entonces, ellos, con el poder que tienen, comienzan a lanzar sobre el mundo millones de maldiciones que tienen el propósito de destruir al hombre. Y hay muchas áreas en las cuales esas maldiciones se manifiestan. Áreas del satanismo, áreas del ocultismo, áreas de la hechicería, de la brujería, del vudú, del espiritismo, de la magia, por medio de las cuales hombres y demonios se asocian para maldecir a otros. Amén. Pueden maldecir países, por ejemplo. Pueden maldecir instituciones. Se pueden maldecir personas individualmente. O sea, una persona puede ir ante un brujo y decir, es que yo quiero que a fulanito de tal le vaya mal en los negocios. Entonces el experto, que es el brujo, va a decirle, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer un conjuro. De pronto el brujo no le explica, no le evidencia realmente qué es lo que él va a hacer, solamente le dice, vamos a hacer un conjuro para que venga maldición sobre él. Pero el brujo, dependiendo del tamaño espiritual que tenga, asimismo va a tener la capacidad de contratar demonios para que sean esos demonios los que ejecuten los efectos de la maldición sobre la víctima. ¿Está entendiendo? Y esa es la razón principal por la cual Dios abomina la brujería. Porque no es solamente contratación de demonios, que ya de por sí es una falta muy grave, sino que se hace desde el mal deseo de los corazones. O sea, es el nutriente principal de las maldiciones. Eso en el efecto de la brujería y de la hechicería y todas las áreas espirituales. Pero también la palabra que nosotros tenemos en nuestros corazones tienen la facultad de o bendecir o maldecir. O sea, la propia palabra de los hombres ya tiene intrínseco una capacidad para bendecir o maldecir. O sea,
ya tiene en sí misma la capacidad de bendecir o maldecir. Por eso, cuando una persona tiene hijos, levanten las manos los que tienen aquí hijos, tienen dos opciones: o bendice o maldice. ¿Correcto? Con las palabras. Entonces usted le puede decir a su hijo: mi amor, te bendigo, tú eres un niño inteligente, tú eres una niña capaz, de pronto te equivocaste, pero vas a levantarte, vas a hacerlo mejor. Eso es bendecir, ¿correcto? Ahora, y hay bendiciones de bendiciones. Están las bendiciones más generales, y está la capacidad de orar en el nombre de Jesucristo y bendecir a un hijo bajo el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Amén. O usted puede maldecir: bruto, tonto, estúpido, inútil, no sirve para nada, desgraciado. ¿Y cómo le va a salir el pelado? Va a sufrir los efectos de la maldición. ¿Y cuánto más siendo un papá la mayor autoridad que en la tierra tiene esa criatura? Entonces, cuando entramos en Cristo, entendemos que todas las cosas deben ser transformadas. Amén. Amén. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Tenemos que llevar maldiciones a cero. Y tenemos que volvernos personas de enorme bendición Amén. en todo momento. Palabras de bendición para todos: hijos, amigos, familia, enemigos. Aún a nuestros enemigos tenemos que bendecir. Entonces, comencemos a mirar la forma en que estamos en derrota o en victoria. Y yo quisiera analizarlo también desde el punto en que, siendo cristianos, ¿cómo es posible que la maldición nos siga persiguiendo o nos siga afectando? Les quiero mirar algo. Está en Isaías 54, miremoslo. Isaías 54, versículo 17, dice: mire lo que dice acá. Dice: no prosperará ningún arma que sea fabricada contra ti, dice acá. ¿Cómo dice? No prosperará ningún arma forjada contra ti, dice la palabra. Amén. Dice: tú refutarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor, dice, y su vindicación de parte mía, dice el Señor. Entonces, esto es palabra del Señor. Profecía segura, palabra segura, amén. Una palabra que tiene que ser terminada con el sí y el amén, ¿correcto? Entonces, conforme a esto y recurriendo a la exactitud del poder de Dios, esto quiere decir que, siendo nosotros bañados por la sangre de Cristo y siendo ahora nosotros su pueblo, ninguna maldición puede hacernos efecto. Amén. Amén. Entonces, si usted es un verdadero hijo de Dios y un verdadero miembro de la familia de Cristo, ninguna maldición puede prosperar contra usted. No solamente no puede prosperar, sino que el Señor allí dice: no solamente no prosperará, sino que usted tiene el poder y la autoridad para refutar, para decirle a toda maldición, a todo deseo contrario a usted y a toda oración contraria a usted, decirle: no tiene ningún efecto, y destruirla en el nombre de Jesús. Amén. Correcto. Tenemos el poder para destruir esto. Y tenemos el poder para creer que nada de eso puede prosperar en contra de nosotros. Entonces tiene que eliminarse cualquier visión, cualquier concepción de que cualquier cosa nos hace y eso que nos hacen puede venir a destruirnos, como muchos piensan. Ay, pastor, es que yo creo que me están haciendo brujería. ¿Y qué pasa, hermano?
Es que yo creo que mi mamá está rezando por mí en el rosario. ¿Y qué pasa? Es que yo creo que en la oficina me están lanzando maldiciones. ¿Y qué pasa? Crea que nada de eso puede prosperar contra usted. Amén. Y asuma la autoridad en oración para destruir todo ello. Y correcto, y para contrarrestando esa maldición, comience a bendecir su vida. Amén. Yo bendigo mi vida en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de mis hijos. Declare la palabra, hermano. Porque es con la palabra que usted pelea. Escrito está: ninguna arma forjada podrá prosperar contra mí, ni podrá prosperar contra mis hijos, ni podrá prosperar contra mi familia, ni podrá prosperar contra mis pastores, ni podrá prosperar nada. Amén. Transformar deseos de maldición en bendición del Señor es la forma en que estamos, no en derrota, sino en victoria. Amén. ¿Amén o no? Amén. Entonces, lo estamos analizando desde lo que trata de venir contra mí, pero que conforme al poder de Cristo no tiene capacidad. ¿Lo tiene claro? Y con ese simple versículo ya tiene usted una herramienta más que poderosa para vencer. No necesita nada más. Siempre declare: ninguna arma forjada contra mí podrá prosperar. En oración. Pero si usted no ora, ya está en más que derrota. ¿Correcto? Tiene que orar y declarar la palabra. Amén. Tiene que orar y declarar la palabra. Y también puede decir: todo lo puede Cristo quien me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Declare esa palabra todos los días. Amén. Ahora, desde lo que viene, usted puede contrarrestar con la autoridad de Cristo eso. Ahora, desde usted, escuche esto: Dios no lo ha salvado a usted, ni lo ha sacado del estado de maldición para que ahora usted maldiga. Tiene prohibido, dígale que está al lado, prohibido maldecir. Está prohibido decirle a la gente tonta o boba. Tiene que desaparecer esas palabras de usted. No se lo puede decir ni a sus enemigos. Es que es mucho tonto ese, mire, no puede decirlo. Y si no se lo puede decir a sus enemigos, cuánto menos a su familia, y cuánto menos a sus hermanos en Cristo, a sus hijos. Amén. Cuánto menos, hermano. Miramos lo que dice la palabra en el capítulo 5 de Mateo, versículo 44. Rápidamente lo miramos. Mateo 5, 44. Cinco 44 dice. 43 dice: habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amén. Y vuelvo y aplico: si hay más, entonces hay menos. Si el Señor está diciendo bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo, que tienen que orar por sus enemigos y desearle lo mejor a sus enemigos, ¿cuánto más a sus hermanos, a su familia, a sus hijos? Dios no nos va a permitir nunca más volver a maldecir. Incluso está prohibido maldecir su propia vida. Tiene que sacar de su léxico: es que este día tan podrido. No, hay gente que le pasa. Es que mi vida, es que estoy en la inmunda. No más, hermano. Y tiene que evitar lo que más pueda el andarle protestando a Dios.
Porque la persona que se pone protestona se vuelve maldiciente. Y Dios no le va a tolerar a ustedes, hermanos. Su boca ya no es para maldecir. Su boca es para bendecir. Su boca ya está hecha para que usted esté con una continua acción de gracias. Amén. En usted tiene que estar la paz. En usted tiene que estar el gozo. Y eso tiene que ser una inspiración para su vida. Entonces, a partir de hoy entienda, siempre palabras de bendición para sus vecinos, para sus familiares, para los que los odian, para sus enemigos. Bendición. Ellos lo maldicen, nosotros rechazamos esa maldición, neutralizamos eso y bendecimos. Amén. ¿Amén o no? Amén. Y hay otro versículo que tenemos que mirar. El versículo de Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Rápidamente vamos. 12, 14 dice. Vuelve y dice. Bendecid a los que os persiguen, bendecid. Correcto, dice. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué hay que hacer, hermano? Hay que bendecir. Nunca maldecir, amén. Nunca maldecir. Entonces, entendiendo esta primera área, usted puede seguir bajo los efectos de la maldición, lo que significa una derrota, o puede estar bajo los efectos de la bendición, lo que significa estar en victoria. Usted puede maldecir, lo que significa estar en derrota, y usted puede bendecir, lo que significa estar en victoria. Y mire cómo maneja las dos vías, hacia usted y desde usted, ¿correcto? Esa es la primera área. La segunda que quiero que analicemos es la enfermedad. Quiero que vayamos al versículo 24 de Mateo 4. Versículo 24, Mateo 4, versículo 24. Miren esto, dice, su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó a todos. Lo primero que usted tiene que entender, mi querido hermano, recordando otra vez el hecho de que el Señor ha venido a deshacer todas las obras de Satanás. Primero, que Él deshace todas las obras de Satanás. Segundo, que el poder del Señor Jesucristo tiene la capacidad para sanar cualquier enfermedad. Amén. La palabra nos está enseñando que todo enfermo que venía delante de Él era que sanado. Eso que nos enseña, hermano, a que nosotros como pueblo de Dios no podemos acostumbrarnos a la enfermedad, hermano. Primero, no acostumbrarnos a la enfermedad. Segundo, no podemos considerar que la enfermedad es algo normal. Amén. Ni la enfermedad corporal, ni la enfermedad del alma, ni la enfermedad de la mente, ni la enfermedad espiritual. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53 dice, Isaías 53, capítulo 5. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén.
Por la llaga de Cristo somos sanados. Por las heridas de Cristo somos sanados. ¿Vamos a acostumbrarnos a la enfermedad? No. ¿Vamos a aceptar que el enemigo destruya nuestro cuerpo, nuestra alma? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a enfrentarnos contra la enfermedad con el poder de Cristo? Amén. Enfrentar la enfermedad y vencerla por el poder de la palabra, por el poder de las promesas, por el poder de la unción del Espíritu Santo y de Jesucristo el Señor, es andar en victoria. Aceptar la enfermedad, decir que es normal e incluso atribuirle que ese es el deseo de Dios, como algunos hacen. Otros incluso niegan que ya ahora haya sanidades, lo que quiere decir que niegan el mover del Espíritu Santo. Eso es andar en derrota. Nosotros no. Nosotros no podemos aceptar. No podemos aceptar que la enfermedad prevalezca sobre nosotros. Amén. Mire lo que dice Santiago 5. Santiago 5. Santiago 5, versículo 14 y 15 dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. El Señor me está diciendo, es que de pronto Dios lo sana. Lo levantará. Es que tal vez, dice que si hay alguno entre nosotros enfermo, vayan a los ancianos de la iglesia, ungiendo manos e imponiendo manos sobre él, y por medio de la oración de fe, el enfermo sanará, dice la palabra. No, la enfermedad no hace parte de nosotros, hermano. Puede aparecer, ¿cómo no? Y hay enfermedades que son más duras que otras, pero todas, le aseguro, todas el Señor quiere sanarlas. Amén. Y todas el Señor tiene el poder de sanarlas. Amén. Vamos a batallar. Vamos a aceptar las condiciones convencionales. Vamos a llenar nuestro cuerpo de fármacos. Yo le pregunto, o vamos a orar para que el poder del Señor descienda y sane a los enfermos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y la palabra del Señor también dice, hermano, que las señales de Él nos seguirán. Y una de esas señales es que oraremos por los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. ¿Te ha recibido sanidades de parte del Señor? O sea que es verdad esta palabra. Amén. ¿Vamos a acostumbrarnos a la enfermedad? No. ¿Vamos a llenar nuestra mesita de noche de pastas? No. ¿No, cierto? ¿De jarabes? No. Tengo jarabes para la tos seca, para la tos flemática, para la tos con flema roja. ¿Sí? Tengo pastas para la tensión alta, para la tensión bajita, para la tensión mediana. Tengo pastas para la migraña, pastas para la jaqueca, pastas para la rinitis, para la sinusitis, para la alergia del oído, para la alergia de la nariz, para la alergia de la garganta, pastas para la gastritis, para las úlceras. Hay gente que su botiquín está lleno de drogas. Acetaminofén a la orden del día. Doble forte. Jarabe para el dolor de estómago. Para todo. Aspirina para evitar los paros cardíacos. Pero tenemos la llaga de Cristo, hermano. Ahora, dice la palabra que eran los enfermos que iban a donde Él. Pero si uno ni siquiera se le acerca al Señor, ni siquiera ora, ni siquiera le pide uno al Señor que lo sane,
Yo conozco aquí gente que está enferma y en vez de estar aquí sentado batallando contra esa enfermedad, está viendo a ver si Nairo gana la etapa del mundial de ciclismo. ¿Cómo le parece, hermano? ¿No le parece eso como testarudo, hermano? Eso refleja el corazón de los hombres, hermano. Dios tiene todo el poder para levantarnos en todas las áreas, hermano. Amén. Y son los hombres los que rechazan eso que Dios quiere hacer con ellos, hermano. Y se la pasan quejándose, me duele todo. Pero hermano, vaya a Cristo, pídale que lo sane. Venga a sus pastores, dígale: pastor, yo quiero que usted ore por mí, porque yo sé que Dios me puede sanar. Dice la palabra que la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra. Con fe, hermano, no una simple oración. No una simple oración, hermano. Amén. Entonces, usted puede andar en victoria, en un camino de sanidad, hermano, o puede andar en derrota, en un camino de enfermedad, de desolación. No, pastor, es que estoy deprimido. La depresión y la angustia son enfermedades que mentales. Si Dios sana el cuerpo, ¿no podrá sanar la mente? ¿Amén o no? ¿No dice la palabra del Señor que Él trae el gozo de la salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué más antagónico a la depresión y a la ansiedad que el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento? Amén. Es Él. No son las medicinas, hermano. Es Él. Amén. Es Él. Ahora, eso en cuanto a la enfermedad, hermano. Pero hay otra área más también que se llama la iniquidad. ¿Amén o no? ¿Qué es la iniquidad? Es esa herencia tendenciosa a la maldad y el pecado que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Se llama la iniquidad. Es que al abuelo le gustaba ir de los brujos, al hijo también, al nieto también, al bisnieto. Iniquidad. Es que el abuelo era borracho, el hijo también, el nieto también. Iniquidad. Es que el abuelo era pervertido, el hijo también, el nieto también. Iniquidad. Es que la abuela era camandulera, la hija también, la nieta también. Iniquidad. Es que le gusta el culto a la Virgen de la Merced, la abuela, la hija, la nieta. Iniquidad. Y hay múltiples áreas de iniquidad, hermano. Como digo, cada uno de los seres humanos es un universo completamente diferente a otro ser humano, con áreas de concupiscencia diferentes, con áreas de pecado diferentes, con áreas de iniquidad diferentes. Pero cualquiera que sea la iniquidad, el Señor ha desatado poder para que la iniquidad desaparezca. Amén. No puede uno llegar y decir: ah, es que yo soy así porque es que así mi abuelo. Cristo no le va a aceptar a usted eso. Es que yo soy así porque mi papá es así. ¿Qué le vamos a hacer? Así soy yo. Yo le escuchaba a gente cristiana decir: así soy yo. ¿Y qué pasa? Había una hermana en Bogotá, que ya no está con nosotros, que se le saltaba el taco. Y cada vez que se le saltaba el taco, su argumento era: es que así soy yo. ¿Y qué? Bueno, pues siga así si quiere. Es un problema suyo. Y realmente es problema de cada quien. Pero le puedo asegurar que la iniquidad no va a pasar por la puerta estrecha, hermano. Eso no va a entrar. Eso no va a entrar. Es como cuando usted pretende entrar al club campestre a una cena formal, en pantalonetas y en camiseta. ¿Qué le van a decir? Aquí no puede entrar.
Y si usted dice, entro, ¿qué hacen los celadores? Lo cogen del pescuezo y lo sacan de una patada. Usted aquí no puede entrar. ¿Correcto? Usted no puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera y creer que así son las cosas. Usted viene a la iglesia a ser libre, hermano. Amén. 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 Usted viene a la iglesia a que la iniquidad se la achicharre. Amén. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios. Miremos rápidamente. Capítulo 5. Miren esto. La iniquidad es como un sello de la carne. Miren lo que dice acá, versículo 16. Dice, capítulo 5, versículo 16. En adelante dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, dígale al que está al lado, de aquí en adelante. De aquí en adelante. Vuelve y dígale al que está al lado, de aquí en adelante. A nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero conocerlo a usted según sus mañas, según su herencia, según sus genes, según sus conductas, según las tendencias familiares. Yo no lo quiero conocer según eso a usted. Y muchas veces es un privilegio haber uno conocido a alguien en el mundo con el que a uno ahora comparte la fe en Cristo. Porque uno se pone a pensar en ese viejo hombre y uno dice, está tan lejano. Yo pienso en el Antonio que yo conocí hace 20 años y digo, está tan lejano ese Antonio, lleno de mañas, igual que yo, de tendencias, de herencias del papá, de la mamá, de los abuelos. Pero cuando la palabra dice, a partir de aquí, ya no conocemos conforme a la carne. Ya no lo conocemos conforme a la iniquidad. O sea, esa iniquidad tiene que quedar ¿dónde? Atrás. Sí, amén. ¿Amén? Amén. Atrás. Su parecido tendencioso a su mamá y su abuela, a su papá, tiene que quedar atrás. Amén. Allá. Y tuvo que haberse quedado sepultado en las aguas donde usted fue bautizado. Amén. ¿Amén? Y si trata de levantarse, pégale su golpezazo otra vez. No permita que se levante. Por eso el apóstol Pablo dice, cada día muero. Cada día, correcto, cada día ese hombre inicuo tiene que quedarse ahí guardadito y sepultado. Así es, hijo de la muerte. Tiene que emanar de mi vida el que no es inicuo, el que es justo. ¿Y quién es? Cristo. Amén, así es. Amén. Tenemos que ser conocidos conforme a Cristo, hermano. Dice, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora, y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Todas nuevas. Dígale a que está al lado, todas. Dígale, todas. Son hechas nuevas. Todas. Es que yo quiero guardar un pedazo de mi herencia familiar. Que eso es que quedarse eso ya metido en un socavón enterrado, hermano. Deje de sentirse orgulloso de su malicia indígena. Escuche esto. Deje de sentirse orgulloso de su malicia indígena, de su herencia española. Así es, así es. Ah, es que mi clan, el clan de la plata, no, eso ya quedó atrás. Digo de la plata porque allá es donde es Esperancita. ¿Sí? El clan Santos, eso se quedó allá, enterrado. Amén. Allá tiene que quedarse. Ahora somos de Cristo, hermano. Amén. Y conforme a Él. Amén, amén. Nosotros se parecerá a él, amén, así es. Entonces, ¿usted sabía que mi papá era una medida para mí? Cada vez que he sentido yo que me vuelve a emanar como el mini Francisco, digo, uy, no, señor, no. O el Mauricio antiguo, no más.
tiene que quedarse allá atrás, ¿me comprende? Porque dice, todo es hecho nuevo. Amén. Todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. Escuche esto, y me hace acordar del pasaje de Jacob, ¿se acuerdan? Jacob, aburrido de ser tan Jacob, de parecerse tanto a Isaac, de ser tan carnal. ¿Estaba aburrido? Y estaba aburrido de que el hermano, el troglodita de Saúl, lo persiguiera 20 años. Y él llegó y batalló con el Señor toda una noche, ¿se acuerdan? Y batalló tanto que Dios lo bendijo. Miren lo que una bendición es. Una bendición trae transformación y renovación. Y Dios lo bendijo y su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Ahora, cuando él recibe esta bendición, su hermano lo localiza. Esaú lo localiza. Y él se postra y se reconcilia con su hermano. Ahora, esa reconciliación no significaba que ahora iba a andar agarrado de la mano con el hermano. Esa reconciliación lo que hizo fue que los efectos de la persecución de Esaú cesaron. Tiene que decirle a su propia vida, a su Esaú antiguo, tiene que decirle, ya no más. No acepto que ese Esaú, o sea, el antiguo yo, me siga persiguiendo. ¿Te está entendiendo? Ese Esaú es su antiguo yo. Usted tiene que permitir que Dios bendiga su vida de tal forma que la iniquidad no lo persiga más. Y decirle a ese antiguo yo, lo perdono, pero lo dejo atrás. Amén. No lo mencione. Deje de hablar de su pasado, hermano. Es que era el campeón de los borrachos. ¿Para qué? ¿A quién le interesa eso? Es que yo era un nudista. ¿A quién le interesa eso? Es que yo era un prostituto. ¿A quién le importa eso? Deje eso atrás. Ni siquiera recordar lo correcto. Porque comienzan a echar cabeza de esas cosas pasadas y le dan a uno asco y repulsión. Deje eso atrás. Cese, que en su vida cese la iniquidad. Y cesen los efectos de ella en usted. Para que comiencen a emanar exclusivamente los efectos de una renovación en Cristo. Que le da un aplauso al Señor. Deje de recordar tantas cosas, déjelo atrás. Pasado, amén, enterrado, perdonado y restaurado, amén. Entonces, y quiero terminar esta parte con el Salmo 125 en el versículo 3, busquémoslo rápidamente. Salmo 125. 125.3 dice, porque el cetro de la impiedad no reposará sobre la posesión de los justos, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Oiga, que la iniquidad permanezca en usted, querido hermano, permite que la impiedad prevalezca en usted. Si la iniquidad prevalece y si la impiedad prevalece, entonces el juicio de Dios
de condenación prevalece. Miren estas matemáticas espirituales, hermano. Si la iniquidad prevalece, prevalece la impiedad. Y si la impiedad prevalece, entonces el juicio de Dios de condenación es vigente, hermano. ¿Ves qué toca hacer? Destruir la impiedad. Destruir la iniquidad. Amén. Es como aquel que quiere que Dios lo perdone, pero él no perdona. Dios dice, si tú quieres mi perdón, tienes que perdonar. El que no perdona, yo no lo perdono, dice el Señor. El que no hace que su iniquidad sea destruida, yo no lo perdono. Hay que orar para que la iniquidad sea consumida, sea destruida. Si la iniquidad es destruida, usted es victorioso. Si la iniquidad prevalece, usted es derrotado. Mire, Jacob hasta ese día estaba en derrota. Mire, escuche esto. ¿Jacob era rico? Sí. Jacob era rico. ¿Jacob estaba lleno de hijos? Sí. ¿Y cuántas mujeres tenía? 4. Cualquiera podría decir, uy, el paraíso de los hombres. Sí, ¿cómo no? Pero, ¿cómo estaba Jacob realmente? En derrota. Pero el día que Dios lo bendijo y le cambió su nombre y cesó la persecución de su pasado, ese día fue victorioso. Amén. Díganle a que está al lado, sea victorioso. Amén. Sea victorioso. Eso en cuanto a la iniquidad, hermano. En cuanto a la iniquidad. Hay una cuarta área, hermano, que es el área de la pobreza y la escasez. Díganle que está al lado, pobreza y escasez. Que, oiga, que curiosamente es una de las cosas que más afecta a las personas. La gente que más, no sé, protesta contra Dios, que más dice, pero ¿cómo ando de mal? Es por el área financiera. O sea, el área financiera es algo que aflige mucho, hermano. Pero aquí vamos a saber rápidamente cómo es estar en victoria o cómo es estar en derrota en el área financiera. ¿Les llegó a sus manos la cartilla que el pastor elaboró? ¿Ya la leyeron? Si no la han leído y estudiado, entonces están en ignorancia. El que no lo ha hecho, el que ya lo hizo, vuelva y lea. Es, miren, para chuparse los dedos. ¿Correcto? Ahí está explicado todo. La forma en que Dios recompone nuestra área financiera. Pero yo quiero hacerlo aquí rápidamente. Quiero que vayamos a Proverbios 3. A Proverbios 3. A Proverbios 3. Versículos 9 y 10. Dice, miren esto. Honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hay 3 áreas generales por las cuales usted debe honrar a Dios. Amén. Diezmos, ofrendas y primicias. ¿Cuáles son? Diezmos, ofrendas, primicias. Yo le pregunto, ¿es algo alternativo eso? Miren, nosotros traemos la visión de nuestra iniquidad, de la iniquidad. La gente trae la noción de la iniquidad pasada, ¿no? La iniquidad religiosa, romano-pagana, donde usted iba a misa y usted
sin ton ni son, daba cualquier moneda de 50 pesos. Y pum, la tiraba ahí en el lado. Ahí, cualquier migaja la tiraba ahí. ¿Sí me entiende? Ahí, una moneda de 50, una moneda de 100 ahí. Se creía uno la gran cosa por tirar cualquier moneda. Ahora, si la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, ¿no cree usted que la falta de generosidad Dios la transforma en generosidad? Ahora, la generosidad, así como el amor, tiene dos direcciones: Dios y los hombres. Sí, amén. ¿Con quién tiene usted que ser primero generoso? Con Dios. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? El diezmo, hermano. Sí, así es. Yo sé que ese es un tema laceroso. Por haber predicado una vez de ese tema en Bogotá, un familiar muy cercano mío salió corriendo a la iglesia. Se fue, pero como dicen por ahí, como por dentro de un tubo, se fue. Y eso que el Señor le había sanado a su esposa de vértigo y se le había sanado de epilepsia. Pero aún así, hablé del diezmo y salió volando, hermano. Generosos con Dios, y no solamente generosos, dándole lo que le pertenece a Él. Es que le pertenece a Él. El diezmo no me pertenece a mí. Que Dios utiliza lo que Él recibe para sostener a sus siervos es muy diferente. Es un asunto entre Él y yo. Lo que Él me da a mí es un asunto entre Dios y yo. El diezmo es un asunto entre usted y Él. ¿Entre quién? Usted y Él. Amén. Entonces, hay que honrar al Señor con diezmos, ofrendas y primicias. Ahí también entonces está la generosidad para con el prójimo. En las ofrendas. La iniquidad zapatoqueña tiene que desaparecer. Mi tía se ríe porque mi abuelo era de Zapatoca. Uno a toda hora mamola. Que el hermano está con hambre, mamola. Que el hermano tiene una necesidad, mamola. Que el prójimo tiene una necesidad, mamola. Así como los santandereanos. Y cuando el Señor venga y lo juzgue a uno, pues mamola, hermano. No dice la palabra que haga con el prójimo lo que quieren que haga con usted. Así es. ¿No le gusta a usted que la gente sea generosa con usted? ¿O usted se molesta? Quite de aquí, ¿por qué me va a dar cosas? ¿Por qué es tan generoso? Lárguese. ¿Usted hace? Si usted hace, usted es una persona rara. Levante la mano aquí el que no le gusta que sea generoso con usted. Ah, siento que es bueno que a veces la gente porque uno se siente amado. Claro. Ahora, no es un mandamiento de Dios que hagamos lo que Él nos manda, lo que quiere que hagamos que hagan con nosotros. Ahora, recuerde, primero ajuste cuentas con Dios, generosidad con Dios, y ajuste ahora la generosidad con el prójimo. ¿Amén o no? Amén. Con el prójimo. Y las primicias, que es una porción que se da al comienzo de la primera cosecha. Y eso es una generosidad con los pastores. Porque eso sí es evidentemente para los siervos de Dios al comienzo del año. Y lo dice la Biblia. Para los sacerdotes. Entonces, el diezmo, ¿para quién es? Para Cristo. Para Cristo. Las ofrendas, ahora, de esos diezmos, Dios utiliza para tener a los que trabajan en su casa bien. Ustedes lo saben. La ofrenda generosa para sus hermanos, obviamente, conforme a lo que tenemos, ¿no? No ande sacando créditos del banco para ser generosos. Eso es ser uno tonto. Y eso está en la cartilla, ¿no? No sea tontico, no saque, no preste, no actúe con sabiduría, ¿correcto? Ni haga votos a la ligera. Ni haga votos a la ligera como en las iglesias de la prosperidad lo ponen a la gente. no vete a la casa para hacerla. Perfecto. Claro. Entonces, pero quiero que miremos
Ahora, si usted entiende estas cosas y las aplica, usted ya tiene una noción clara de victoria. Pero quiero que vayamos a Malaquías 3. Malaquías es el último libro. Malaquías 3. Y el Antiguo Testamento. Antecito de Mateo, correcto. Malaquías 3 dice, mire qué título hay allí, versículo 6. Los que roban a Dios, dice. ¿Los que qué? Roban. Yo le hago una pregunta. Robar los hombres, Malaquías 3, versículo 6 al 10. Aquí tengo un título que me gusta más, dice, los que roban a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa con los ladrones aquí en Colombia? ¿Qué se supone que se debe hacer con un ladrón? Carcelarlo. Llevarlo para la cárcel, ¿sí? No, por eso digo lo que se supone que se debe hacer. Que haya impunidad, que haya impunidad en Colombia es una falla del sistema judicial. Pero la ley está, la ley dice que el que roba se va para la cárcel. ¿Correcto? Ahora, si robar a una persona es un delito y es un problema, ¿cuánto problema cree usted que es robar a Dios? Vamos a leer, dice, versículo 6, dice, porque yo, el Señor, no cambio. Dígale al que está al lado, Dios no cambia. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero vosotros dijisteis, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. O sea que, imagínense, el diezmo, que es la porción que le pertenece al Señor, cuando uno no se la da, escuche esto, uno está robando a Dios. Hermano, si usted no le está dando el diezmo al Señor, se lo tengo que decir, usted está robando a Dios. La palabra de Dios dice que Él es grande en misericordia, pero que la ira de Dios llega. Claro, como estamos en un tiempo de gracia, este tipo de cosas que incluso son tan polémicas, la gente los toma como por poca cosa. Pero le digo, se lo ratifico, el que no diezma está robando a Dios. Le está metiendo la mano al bolsillo al Señor y lo está robando. ¿Y el Señor está cómo? Bien. Mire cuánto se demoró el Señor en sancionar a Israel. Siglos. Siglos en los que robaron al Señor. Ahora, también está asegurando, no solamente el que no diezma roba a Dios, sino que el que no es generoso está también robando a Dios. O sea, el que no es generoso con el prójimo, porque dice en los diezmos y ofrendas, dice. Y mire lo que dice el versículo 9. ¿Quién es el único que puede maldecir? Dios. Esto lo dice Dios. Está diciendo a estos ladrones de Israel: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. ¿Qué viene cuando uno roba a Dios? Maldición. Miren lo que dice el versículo 10, pero el Señor siempre trae la solución. Dice: traed todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa, dice. Probadme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted le da a Dios lo que es de Él, hermano, y cuando usted le da al prójimo lo que es del prójimo, entonces el Señor dice: yo personalmente reprenderé el devorador de sus vidas. ¿Por qué la gente vive con ese tipo de situaciones financieras? Porque roban a Dios, hermano. Y cuando uno roba a Dios,
es como si una plaga llegara y consumiera las finanzas. Por eso la precariedad, hermano. Y Dios dice, no me robe más, traiga el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa, dice, y yo abriré las ventanas de los cielos para que haya sobreabundancia y reprenderé el devorador de sus vidas. O sea, la maldición, que es el efecto de robar a Dios, desaparece. ¿Amén o no? Entonces, ¿cómo soy victorioso en el área financiera? Cuando le doy a Dios lo que le pertenece a Él, los diezmos. Cuando lo honro siendo una persona generosa y cuando traigo las primicias a los sacerdotes de la casa de Dios. Amén. Ahí soy victorioso. ¿Y cuando ando en derrota? Pues cuando no hago esto. Cuando no hago esto, siempre seré una persona financieramente en derrota. ¿Usted qué quiere ser? ¿Derrotado o quiere ser victorioso? Entonces hagamos lo que el Señor nos manda. Ahora, usted puede darse cuenta, hermano, que es algo completamente respaldado por la palabra y completamente emanado desde el corazón de Dios. Amén. Esa es el área en cuanto al área financiera. Amén. Y hay una, y quería rematar con esta, que tenemos que mirar si estamos en victoria o en derrota, que es el área del pecado. Y como hemos visto en las otras áreas, también tiene una doble vía. Y ya se va a dar cuenta. Una vía respecto a usted. La persona que está en victoria respecto al pecado ya no vive para el pecado. Miremos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice, rápidamente dice, así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado. Dígale al que está al lado, hay que estar muerto al pecado. Dice, porque estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. 2:20, sí señor. 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién dice amén? Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dice el versículo 3 de Colosenses 3, dice. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El pecado, ¿qué tiene que pasar con el pecado en mi vida? Tiene que morir. Ya no puedo andar en la práctica del pecado, cualquiera que sea. Tiene que morir el pecado. Se supone que en su vida tiene que estar evidenciada la cruz del Calvario y el sacrificio de Cristo. Y la mayor evidencia es muerte al pecado. Amén. Ahora, la persona que vive para el pecado, entonces es una persona que está en derrota. Amén. La persona que practica el pecado está en derrota. La persona que vive para el pecado está en derrota. La persona en la que el pecado está floreciente está en derrota. Pero la que ha muerto para el pecado, la que está en Cristo Jesús, es una persona victoriosa. ¿Eh? Ahora, allí se puede ser victorioso y se puede ser derrotado. Pero también se puede ser victorioso y derrotado en cuanto si se predica la palabra o no. ¿Y qué tiene que ver con el pecado? Porque es a través del pecado en donde nosotros somos instrumentos para destruir el pecado en otros. ¿Amén? ¿Cómo se destruye el pecado en otros? A través de la predicación, del evangelismo. Amén. Miren lo que dice Mateo 5, versículo 14.
Mateo 5:14 dice, rápidamente dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Una ciudad que se supone que está en el monte, ¿se ve o no? Y si las luces están prendidas, ¿se ve o no? Uno ve los pueblitos cuando uno viaja por carretera. Mira, está el pueblito tal, está encaramadito en la montaña. Nomás cuando uno va viajando para Bogotá, uno desde Melgar ve uno así el resplandor de la ciudad. Uno dice, uy, mire, allá se ve Bogotá. Cuando usted va en los aviones, usted ve las ciudades encima de las montañas alumbrando. ¿Cómo se supone que debe estar un cristiano? ¿Enterrado en una cueva? ¿O en lo alto alumbrando? ¿Y qué es alumbrar? Sencillo, es ser testigo de Cristo y predicando la palabra de Dios. Son las dos cosas, ¿no? Hay que predicar la palabra y hay que ser testigo del Señor. O sea, que usted predique en todo tiempo, uno, y dos, que se evidencie que usted es amigo de Cristo. Que la gente vea que usted es alguien que camina con Jesús. Amén. Eso es ser luz. Ahora, miren lo que dice en el capítulo 8 de Marcos. Marcos 8, versículo 35. Dice, rápidamente, se nos acaba el tiempo. Dice, 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿A qué se refiere aquí el Señor? Acerca del que quiere guardar su vida. Es aquel que no quiere ser testigo de Cristo y no predica el Evangelio. El que no es testigo de Cristo y no predica el Evangelio está en derrota, hermano. El cristiano escondido, el cristiano de la secreta, el cristiano que está en un socavón está en derrota y tendrá un día que rendirle cuentas al Señor. Pero el cristiano que predica la palabra en todo momento y es testigo de Cristo en todo momento está como en victoria. Amén. ¿Está como? En victoria, hermano. Amén. Ahora, y terminamos con este versículo, el versículo 13 de Mateo 5. Mateo 5:13 dice. Con esto terminamos. Para que usted se vaya reflexivo a su casa. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Usted quiere ser sal con sabor? Si usted quiere ser sal con sabor, entonces sea testigo de Cristo y predique el Evangelio en todo tiempo. Y estará como en victoria. Pero si esa sal pierde su sabor, ¿y qué es perder el sabor? No predicar del Señor y no ser testigo de Él. Entonces esa sal que pierde su sabor no servirá para nada más, sino para que los hombres ¿qué? La pisoteen. ¿Usted quiere ser exaltado? ¿Sí o no? Uy, solo un amén. ¿Usted quiere ser exaltado? Amén. ¿Qué es ser exaltado? Que Cristo lo exalte. Amén. ¿Cristo a quién exalta? Al que es testigo de Él y al que predica de Él. El que se avergüenza de Él, dice la palabra, Él un día se avergonzará de usted, de esa persona, y lo negará. Pero el que no se avergüenza de Cristo, un día el Señor lo exaltará. ¿Amén o no? Amén. Sea sal con sabor, predique el Evangelio, hermano, y sea testigo de Cristo en todo momento. No se avergüence de Él, porque si usted se avergüenza de Él,
entonces la sal perderá su sabor y será pisoteada y avergonzada. Amén. Entonces, hermano, estas son las 5 áreas que quería yo decirle. Espero que usted haya tomado atenta nota, no solamente allí en los apuntes, sino en su mente y en su corazón. Amén. Creo que he sido lo más claro posible y lo más concreto posible para que usted no solamente lo entienda, sino que lo aplique. Y si usted hoy lo escuchó, no tiene excusa. No tiene excusa ni para andar en victoria ni para andar en derrota. Amén. Le doy un aplauso al Señor, hermano. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, venimos en esta hora agradecidos por este tiempo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido, Señor, que esta palabra, de manera contundente, Señor, de manera poderosa, yo pido que penetre los corazones. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te pido en esta hora, Señor, que tu poder, que tu contundencia, Señor, penetre los corazones, amado Dios, de mis hermanos, penetre las mentes, Señor maravilloso, penetre su espíritu, maravilloso Dios. Que esta palabra, Señor, quede grabada en sus corazones, Señor. Señor maravilloso, que quede claro para nosotros, Señor, lo que es estar en estas 5 áreas principales, lo que es estar en victoria o lo que es estar en derrota, Señor. Que ellos la recuerden siempre, Rey de la Gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y que grabadas allí, Señor maravilloso, llénalas con el poder de tu Espíritu, Señor, con un río de poder, Señor, en el nombre, un río de poder indetenible, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que esta palabra, Señor, como la buena tierra, Señor, como la buena tierra, Señor, haga, Señor, que crezca, Señor maravilloso, como un árbol frondoso, como una selva frondosa, que reverdezca, Señor, en sus vidas, que florezca, Señor Santo, y que fructifique, Señor de la gloria, al 100 por 1, Señor maravilloso, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu reconocimiento, Señor maravilloso. Que ellos sean árboles frondosos, Señor Santo, que ellos anden en victoria en sus áreas, Señor maravilloso, de bendición, Señor, sin ya existir en ellos la iniquidad. Destruye la iniquidad, Señor maravilloso. Destruye la maldición, Señor. Destruye la pobreza en ellos a través del entendimiento de tu palabra y de guardar tu palabra y de ejecutar la palabra, Señor. Señor, destruye en ellos el pecado. Señor, destruye en ellos el temor a predicar el Evangelio, a ser testigos tuyos. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor Santo. Y nunca más, Señor, la enfermedad prevalezca en ellos. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos la palabra que dice que por la llaga del Mesías somos sanados y somos curados. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo, Señor, desatamos sanidad en ellos. Y toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario, Señor. Señor, y toda enfermedad y muerte es destruida por la vida, en el nombre de Jesucristo. Y todo demonio es atado en esta hora y echado al abismo en el nombre de Jesús, Señor maravilloso. Y pedimos, Señor, que esto sea hecho para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza y para tu reconocimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo, con libertad absoluta, Señor, en todas estas áreas, en el nombre de Jesús. Pedimos también, Señor, para que toque la vida de nuestro pastor Antonio, Señor. Señor, sánale de todo lo que él esté convaleciente, Señor. Dale la energía que él necesita, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Dale la fuerza que él requiere y el vigor que él te ha pedido, Señor, con una mente superior y un espíritu superior, Señor, y una llenura en su alma y en todas sus áreas. En el nombre de Jesucristo. Que toda enfermedad quede destruida en la cruz del Calvario, Señor. Y que tu llaga supurante los llene, Señor, de sanidad y de vida. En el nombre de Jesucristo.
y que lo hagas para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Vamos a llevar a enfrentar, ¿no? Venga, Miguel. Ya saben, por familia también. Dice por ahí solito me lo adoptan, ¿eh? Bueno, vamos a orar, ¿eh? Levante sus manos, sus obras. Bendito Señor Jesucristo, te alabamos en esta hora, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Hoy, Señor, reconocemos tu sumo sacerdocio, Señor, según la orden de Melquisedec, Señor. Y reconocemos, Señor Santo, tu mediación delante del Padre, tu ministerio mediador delante del Padre, Señor. Señor, donde presentas tus marcas, Señor, y el registro de tu sacrificio para que hallemos favor y gracia delante de sus ojos, Señor. Te pedimos conforme a esto, Señor, que tú reprendas al devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Y también traemos las ofrendas a tu altar, Señor, al tesoro, Señor, con liberalidad, con generosidad y misericordia. Y pedimos conforme a esto que tú traiga recompensa y multiplicación, Señor. Señor, bendecimos los graneros, bendecimos las cosechas, bendecimos los ganados, bendecimos los negocios, bendecimos los trabajos, bendecimos las despensas, bendecimos los lagares, bendecimos las mesas en el nombre de Jesucristo, Señor. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que bendiga pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Puede pasar, hermano, y presentar su diezmo o su ofrenda. Amén. Bueno, me dicen que hay un testimonio de Luis Humberto. Tome asiento, hermano, tome asiento, vamos a escuchar un momento que Luis Humberto tiene un testimonio. Bueno, tome asiento, vamos a escuchar para la gloria de Dios. Pues primero que todo, buenos días para todos. Buenas tardes ya. Pues, aunque hay cosas terrenales, como el pastor el día de hoy, que son muy importantes para nuestras vidas en este momento, yo venía realizando un proceso de un concurso en el SENA y en esta semana recibí la noticia de que había quedado de primero. He recibido la bendición del Señor. Gloria a Dios. Se presentaron 150 personas de todo el país para un cargo de profesional especializado grado 3. Y pues en ese concurso que es de carrera administrativa, que implica que se ingresa por mérito, que hay estabilidad, que se queda de primero. Esperamos la notificación en estos días, si Dios permite, para profesional. Que estaban orando, los
Panchita estaba muy pendiente. Claro. Muchas gracias a todos. Bueno, bendito sea el Señor. Hermano, nunca, si usted siente en su corazón que Dios usted sabe que Dios ha hecho algo en su vida, nunca deje de dar testimonio. ¿Algún otro testimonio? Claro, porque eso lo glorifica el Señor, es para la gloria. Yo venía orando desde hace un rato por el hogar de Esperanza y por sus cargos, sus finanzas, cargos específicamente para ser contratados, no por contrato, sino vinculados ya en una estancia. Y he orado por 3 personas más y el Señor Jesús ya con Luis Humberto son 4 personas que se han dado después a Gloria a Dios. Yo quiero decirle algo, el apóstol Pablo dice que nosotros podemos anhelar los dones mejores. ¿Sabe por qué es eso, hermana? Porque Dios les ha dado a ustedes, las intercesoras, esa facultad. La intercesión es una oración especializada, donde Dios pone a alguien con el dolor, con la necesidad de la otra persona, para que a través de esa necesidad interceda fervientemente por esa persona, Dios escuche y Dios responda. Amén. Levanten la mano, intercesores acá. Entonces, intercesores, Dios les ha dado esa facultad. Miren, necesidades hay por cantidades. No solamente en el pueblo, sino también en los tiempos de Dios y la iglesia en general. Y el mundo también tiene muchas necesidades. Entonces, hay mucho por qué orar. Amén. Otro testimonio, hermano. Perfecto. Un testimonio es que estábamos en las viernes orando en la sala de radio. Y se habló el aparato, porque no sé si parece que yo estaba dañado. Sin embargo, lo único que hice fue como suspender mi oración y entonces dijimos, vamos a orar. Inclusive salió la persona que encargada y dijo, pueden ir a hacer unas vueltas porque pues la arreglo se demoraba. Entonces empezamos a orar y como a los 10 o 15 minutos se levantó. Sí. Yo le dije, es para que ustedes entiendan que el Señor escucha nuestra oración. Claro que sí, así es, hermano. ¿Alguien más o ya oramos para despedirnos? ¿Alguno cumpleaños en estos días? ¿Ninguno? Bueno, pongámonos de pie entonces para despedirnos. El próximo cumpleaños es el pastor. Y el de Iglesia, que es el día. Faltan 2 semanas. Todavía pueden seguir ahorrando, hermano. 2 semanas. Eso es bueno. A ver, pero vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Ahora tengo como 300 tipos de regaño. Ahora, levante las manos al cielo, hermano. Bendito Señor de gloria, te alabamos en esta hora, estamos contentos por este tiempo, Señor. Señor, yo bendigo todo este pueblo fiel que nunca deja de venir el domingo, Señor. Nada hay más importante para ellos que venir al lugar de reunión, a tu altar, porque es tu altar. Este no es el altar ni de Mauricio, ni de Antonio, ni de ninguno. Es tu altar. Nosotros simplemente somos personas a las cuales tú les has permitido subir a ese altar. Ni siquiera subir, Señor, porque no tenemos ni una plataforma, sino pasar al altar, Señor, a predicar tu palabra y a orar por las personas con tu poder, Señor. La gloria y la honra son para ti, Señor. Y yo en el nombre de Jesús también te doy gracias por todas estas respuestas y las que seguirás dando, Señor, y la libertad que seguirás trayendo. Yo creo que este es el resultado, Señor. Lo que ha hecho con Luis Humberto es el resultado de la liberación que has hecho en su vida, Señor. Gracias, y yo te pido que coloques en él el querer como el hacer, para que siempre reconozca quién es el que ha hecho estas cosas, Señor. Y yo te pido que sigas utilizando a todos mis hermanos, Señor, con una fe poderosa. Y pido, Señor, que avive nuestras vidas aún más y que sigas desplegando un río de poder en medio de nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano. En el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo este pueblo como lo hizo Aarón con Israel. Que tú nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, que tú alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. En el nombre de Jesucristo. Y que tu sangre poderosa sea regada en nuestras vidas. Y llenados seamos nosotros de tu espíritu, con libertad y victoria, con chequina y columna de fuego. En el nombre de Jesucristo, en todas las áreas, bendice nuestras manos, bendice nuestros pies y que seamos ungidos de la cabeza
hasta el borde de nuestras vestiduras, Señor, en abundancia. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad, y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Señor, danos el gozo de la salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que tú, Señor, acampes alrededor de los que te tememos y nos defiendas siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos esta semana.